Excelente día. El tema que vamos a ver a continuación es la prevención y atención inicial de incendios. Vamos a ver un video. Sabemos que el fuego es el resultado de la combustión de material orgánico y aire, pero ¿no te preguntas a veces qué es el fuego? ¿Por qué las llamas de gas son azules y las de madera anaranjadas? ¿Y por qué se mueven de esa forma tan hipnótica? Puede que la química nos explique la receta para la combustión, pero el espectáculo de luz es pura física. Cuando una llama arde limpiamente, como el gas, un soplete o la base de la llama de una vela, el calor excita las moléculas y hace que emitan luz, normalmente de un azul pálido, debido a transiciones atómicas. Eso es mecánica cuántica. Cuando el combustible no es tan puro y no arde por completo, como el fuego de la madera o del carbón o de la parte superior de la llama de una vela, sigue habiendo luz azul, pero no la ves porque predomina la luz que viene de todas las partículas de hollín y de humo, que brillan al rojo vivo. Así que, ¿por qué brillan los objetos calientes? Un proceso denominado radiación de cuerpo negro hace que todos los objetos brillen con luz cuyo color depende de su temperatura. Sin embargo, la razón por la que no ves a tus amigos brillando es porque somos demasiado fríos para brillar con luz visible. Brillamos en el infrarrojo. Pero la lava, un pedazo de hierro caliente o el hollín de una llama están todos lo suficientemente calientes como para brillar con esa familiar luz entre roja y anaranjada. ¿Y la razón por la que las llamas tienen forma de lengua serpenteándose al cielo? La gravedad. La atracción terrestre es la que hace que el aire caliente se eleve, y esa convección le da a las llamas su forma habitual. Si enciendes una cerilla en gravedad cero, la llama se propaga en forma de globo. No hay nada que le diga qué dirección seguir, así que se propaga en todas direcciones. Bueno, vimos aquí una breve explicación que ahorita vamos a ir separando. Primero para ver cómo se produce el fuego y luego para saber qué es lo que hacemos nosotros para tratar de eliminar o en su caso eliminar un incendio. El fuego de una manera muy sencilla lo podríamos definir como una oxidación rápida de los materiales con desprendimiento de energía en forma de luz y calor. Todas las cosas se queman y siempre van a tener esta respuesta. Luz y calor, y vamos a ver algunos residuos. Por ejemplo, puede haber humo, puede haber brasas, y a veces el humo es tan transparente que no se llega a ver, pero existe siempre ese desprendimiento. El ejemplo es el humo que no se llega, los residuos que no se ven, por ejemplo, son las hornillas cuando se quema el gas en casa. Si hay un residuo, aunque no llegue a ser visto a simple vista. Para entender el fuego, tradicionalmente habíamos entendido el triángulo del fuego, donde lleva tres componentes que son el oxígeno, el calor y el combustible. Y como resultado teníamos el fuego. Sin embargo, esto se modificó para hacerlo todavía más entendible. Los tres elementos se van a seguir conformando, pero es importante no perder de vista que si no interaccionan o no interactúan de la manera adecuada, no van a poder generar lo que es el fuego. Nos lleva a la modificación de lo que es el tetraedro del fuego, que es el concepto más moderno del que vamos a estar platicando, que nos habla bien del combustible, bien del oxígeno y bien del calor, que siguen existiendo, pero es importante que estén adecuadamente equilibrados para que al interactuar de una manera química, como vimos en el video, nos ocasione una reacción química en cadena y de ahí vamos a tener una combustión con flama, es decir, el fuego. El oxígeno vamos a encontrarnos con que está presente en la atmósfera por lo menos en un 16% para que exista fuego. Si baja ese porcentaje, el fuego puede desaparecer y lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, consideramos que una atmósfera común a nivel del mar, un poco más arriba, tiene el 21% de oxígeno. Y hay otros materiales que contienen suficiente oxígeno en su estructura para apoyar la combustión. Vamos a ver esto un poco más adelante, que se llaman como metales que pueden generar, metales combustibles. El calor es la temperatura necesaria para que pueda iniciar la combustión. Pueden ser diferentes condiciones, se llama abierta, un cerillo, una chispa, arco eléctrico, etc. Y finalmente los combustibles. Vamos a ver que los combustibles pueden presentarse en tres estados, que son gas, líquido y sólido. Entre los sólidos, pues es muy fácil identificar los que conocemos, cómo se quema el papel, la madera, algunos plásticos.
Los líquidos son los que identificamos como los que podremos encontrar en una gasolinera, la gasolina, etcétera, gasolina, el aceite, barnices, como una carpintería, por ejemplo. Y los gases los mencionamos al último porque es importante recalcar que el estado más peligroso de la materia siempre es el gaseoso. El estado gaseoso es el que va a permitir o puede favorecer que puedan ser más dañinos o más catastróficos los incendios que se generan a partir de él. Tenemos, por ejemplo, el gas natural. El gas propano es el que conocemos mayormente como el gas LP. El gas LP en casa es 60% propano. Hay otros tipos de gas como el butano y otros que se ocupan ya para la industria química, por ejemplo, para la industria de la soldadura como el acetileno, combinado también con el oxígeno, que propiamente no es un combustible, pero favorece la combustión. Combustibles pueden ser materiales sólidos y vamos a ver algunos ejemplos. Vemos aquí el oxígeno que está presente, el 21% de la atmósfera, es lo que respiramos habitualmente. El aire que respiramos habitualmente lleva un 21% de oxígeno. Y para aquí volvemos a recalcar, tiene que haber 16 para que continúe la combustión. Si baja del 15, es muy probable que el fuego se pueda incluso apagar. El calor es la energía necesaria para elevar la temperatura del combustible. Y aquí hay muchas formas de fuentes de calor y vamos a ver que tal vez las más comunes que podemos identificar son un cerillo o, por ejemplo, un encendedor. Pero también un incremento de temperatura por fricción puede llevar a que el combustible se eleve y empiecen a soltar vapores, que esos vapores son los que se van a incendiar. Y si juntamos los tres componentes y vemos que se observa una reacción química en cadena, vamos a encontrar que la combustión que produce las llamas resulta de que eso la separación de vapores de la fuente de combustible. ¿Cómo explicamos esto de otra manera? Si vemos, por ejemplo, un charco de gasolina y arrojamos un cerillo, que por supuesto que no lo vamos a hacer, vamos a ver que lo que se quema no es en sí la gasolina, sino los vapores que está desprendiendo. Y un ejemplo muy común de esto es cuando cargamos gasolinera en una gasolinera en un día caluroso y observamos los vapores que están saliendo y a veces incluso se ve la sombra en el piso. Esos vapores son los que se queman. Cuando está produciéndose estas llamas es cuando esos vapores empiezan a quemarse. En sí no se quema el líquido, sino los vapores que desprende. Y esos vapores combinados correctamente, ahora sí con el oxígeno, y adecuadamente en proporción, vamos a ver que van a arder. Y eso va a ser lo que vamos a entender como la reacción química en cadena. Ahora, ¿cómo clasificamos a los incendios, a los fuegos? Depende del material que se esté quemando. Aquí vamos a ir viendo cómo se van relacionando los temas. Vamos a identificar a los fuegos clase A como combustibles que encontramos de manera común en casa, por ejemplo, en un archivo. La madera, el papel, las telas, las gomas, todo esto se pueden conocer como clasificación tipo A. Son sólidos en este caso y se queman con facilidad. Tenemos los clase B, material combustible clase B que nos lleva a un incendio clase B, que son líquidos inflamables como la gasolina o líquidos combustibles como el diésel. Aquí cabe puntualizar que esta diferenciación, porque los inflamables son los que con la temperatura ambiente generan vapores para que se pueda iniciar un incendio o un fuego. Y los combustibles son los que requieren un precalentamiento para que se puedan desprender los vapores. De una manera sencilla, un líquido inflamable es la gasolina y un líquido combustible es el diésel. No prende a temperatura ambiente. Incluso si arrojáramos un cerillo sobre el diésel, no va a prender. Y vamos a ver otros componentes químicos que encontramos como la pintura, el aceite, algunos gases, el gas LP. En casa podría ser clasificado como un fuego tipo B. Tenemos el fuego clase C que se habla en el que podemos encontrar los equipos eléctricos energizados, como electrodomésticos, interruptores y cajas de fusibles, equipos de cómputo. Esto es muy importante también tomarlo en cuenta porque
Esto se genera por calentamiento de los diferentes componentes, sobre todo cuando hay sobrecargas en los interruptores. En la actualidad tenemos a tener muchos equipos eléctricos y electrónicos conectados en casa y eso en clase o en el centro de trabajo y eso puede favorecer un incendio de manera importante. Tenemos los incendios o clasificación tipo D, que son los que tienen metales combustibles como magnesio, titanio y circonio. Eso quiere decir que ellos al quemarse van generando a sí mismos otra vez oxígeno y es un proceso que va favoreciendo que se incremente el incendio. Esto es importante mencionarlo porque no para todos los tipos de fuego es el mismo tipo de agente extintor. Si ocupáramos, por ejemplo, para un incendio clase D como este, agua, podemos hacer que el incendio se vea incrementado o se haga más grande. Hay otra clasificación que se da desde el año de 1998 que es el clase K. Son los que se conocen como incendios de aceites vegetales, grasas y cochambre. El ANFP es una asociación de Estados Unidos que lleva más de 100 años haciendo normas de prevención de incendios y en la actualidad tiene la normatividad más completa, por lo menos acá en lo que es América, desde Canadá hasta Sudamérica. Es una empresa propiamente privada, o más bien es una asociación sin fines de lucro que busca clasificar y mejorar y prevenir las condiciones de incendio. Y ellos clasificaron este tipo K porque lo llamaron K de kitchen, que es muy común en las cocinas, y tiene que ver con que hay acumulación por falta de higiene generalmente en las campanas de las estufas o en los muros incluso de las cocinas. Se va acumulando, se conoce como cochambre, y cuando alcanza una temperatura tan solo por la cercanía con la llama, puede ocasionar que empiece a haber un fuego ahí sobre lo que es todo el ducto de una chimenea o puede ser en un muro de la propia estufa. Ahora vamos a hablar de los métodos de extinción. Como bien mencionamos, para que haya un fuego que se convierta en un incendio, la diferencia de un fuego a un incendio es que el fuego es algo útil y necesario, y un incendio es cuando el fuego sale de control. Cuando sale de control es necesario extinguirlo y para eso vamos a considerar diferentes métodos. Como mencionamos, para que haya fuego tiene que haber oxígeno, tiene que haber combustible y tiene que haber calor. Y si queremos que desaparezca el fuego, tenemos que eliminar cualquiera de los tres. Si eliminamos el combustible, vamos a hablar de una técnica que se llama separación. Un ejemplo aquí en la ilustración podemos ver que se están quemando algunos cilindros de cualquier material y vamos a retirar lo que esté alrededor. Eso quiere decir que lo que está en este momento al centro de las llamas se va a seguir quemando, pero ya no va a crecer ese incendio porque ya no tiene nada más que consumir. Y vamos a quitarle todo lo que pueda ser consumible alrededor y con eso en poco tiempo se va a extinguir. La otra condición para eliminar el fuego es quitar el oxígeno y lo vamos a conocer como una técnica de sofocación. ¿En qué consiste? En que vamos a aislar la llegada del aire con oxígeno al fuego. Un ejemplo muy típico lo encontramos en lo que son las cocinas. Se está quemando algún sartén o alguna olla en la estufa. Lo que hacemos es taparlo y con eso vamos a eliminar el fuego de inmediato. Al contrario de si queremos ocupar agua, por ejemplo, eso puede hacer más grande el fuego que se esparza y podemos tener incluso lesiones severas por no hacerlo de manera adecuada. Jamás vamos a ocupar agua cuando estamos hablando de incendios de aceites. Y la tercera técnica es la de enfriamiento. Ya vimos que si quitamos el combustible o quitamos el oxígeno, son dos técnicas diferentes. Ahora lo que consistiría el enfriamiento es en quitar el calor, que nos va a llevar a bajar la temperatura del fuego, del incendio, para después sofocar. Y todas estas técnicas nos van a llevar a inhibir la reacción química en cadena. Si quitamos cualquiera de los tres componentes, se rompe esta reacción química en cadena y por consiguiente lo que vamos a tener es la desaparición del fuego. Ahora vamos a ver nuestro tema de extintores portátiles, que es lo más adecuado para lo que son empresas como la que tenemos brigadas multifuncionales
y que no tenemos el equipo completo para atención de incendios. Por ejemplo, tener equipo de bombero profesional completo en gabinetes, ese es cuando ya tenemos otro sistema de respuesta como hidrantes. Puede haber hidrantes, pero si no tenemos al mismo tiempo los equipos contra incendio, que son el equipo de bombero completo, no vamos a ocupar el hidrante porque es un riesgo para nuestras vidas. Es decir, hidrantes es lo que consiste también la utilización de mangueras con agua a presión, pero si no hay el equipo de bombero, no vamos a recomendar nunca ocupar el hidrante. Vamos a trabajar hasta cierto límite con los extintores portátiles y de eso se va a tratar lo que vamos a estar viendo en esta plática. ¿Cómo debemos seleccionar un extintor? Bueno, son varios factores, no es nada más de adquirirlos por adquirirlos, tiene que ver con el tipo de riesgo. Si mayormente lo que se maneja en la empresa o en el centro de trabajo o en el lugar de estudio es papel, por ejemplo, si manejamos textiles, en el caso de donde se fabrican prendas de vestir, si manejamos cajas de archivo muerto, etcétera, entonces es recomendable que tengamos extintores de agua. Severidad del incendio tiene que ver con hasta dónde podemos intervenir también. Por ejemplo, si vemos que son incendios que pueden ser de mayor magnitud, lo que vamos a evitar es ocupar los extintores. Si es un incendio que está consumiendo una gran parte de la planta, ahí no vamos a ocupar extintores. Lo que vamos a hacer es retirarnos y esperar a que llegue el equipo especializado. Regresando un poco al tema de la seguridad de nosotros mismos, en primer lugar, en segundo de nuestros compañeros, nuestro equipo, y en tercer lugar, ahora sí de la emergencia. Si no está el incendio, si las condiciones no son favorables para poderlo extinguir de manera segura, lo mejor es retirarlo. Personal disponible también es importante porque tiene que ver con que cada vez que actuamos una emergencia, sea esta, sea de rescate, sea primeros auxilios, siempre debemos trabajar por lo menos en pareja. Entonces es necesario que siempre estemos contando con más personas y que haya la disposición de trabajar en equipo. Que sean fáciles para su manejo, esto quiere decir que no sean muy pesados. Hemos identificado, por ejemplo, algunas estancias para niños que tienen equipos muy grandes. Y si bien se cumple, digamos, con el requisito de que si te pide la norma que tengas 3 y tienes 3, si son muy grandes no van a servir para nada, no van a ser fáciles de manejar y puede generar un riesgo al quererlos operar. Y también es importante que vemos si generan posibles riesgos a la vida. Hay unos extintores que estuvo hace tiempo en boga, que eran de gasalón, por ejemplo, que esas se prohibieron en primer lugar porque se descubrió que ocasionaban daño a la capa de ozono y se fueron descontinuadas hasta que en la fecha ya no están disponibles. Pero eso también implicaba un riesgo a la vida porque la manera de sofocación del gasalón era que quitaba el oxígeno del incendio, una técnica de sofocación. Y si la persona no lo ocupaba de manera adecuada, ese quitar el oxígeno del área a atender también implicaba que la persona se podía asfixiar por falta de oxígeno. Entonces era un riesgo para su propia vida. Hay recomendaciones muy importantes para los extintores. Hay que realizar inspecciones de manera periódica y veamos que se encuentren en su lugar, que no estén obstruidos los accesos y que estén libres de daños. Vamos a puntualizar algunas cosas de aquí. Dentro de su programa tanto de sus brigadas de protección civil como dentro de sus unidades de seguridad e higiene, lo que son las comisiones mixtas, es importante que el equipo que va a hacer las evaluaciones periódicas de seguridad verifique por lo menos una vez al mes los extintores. ¿Qué vamos a verificar? Que se encuentren en el lugar adecuado. Es muy común que empresas que tienen mucho movimiento de material los cambien de lugar por comodidad o por querer hacer alguna maniobra y ya no los vuelven a regresar. Pero siempre es importante que estén en su lugar. Que no estén obstruidos, esto también es común, sobre todo, por ejemplo, en restaurantes donde obstruyen con cajas de refresco, obstruyen y queda el extintor atrás de las cajas o atrás de la materia de la materia prima que llega a la empresa, llegan a dejarla, pero no tienen el cuidado de permitir el acceso al extintor. Nunca deben estar obstruidos. Y que no estén dañados, porque a lo mejor por alguna condición fuera de nuestro control alguien los dejó caer y al no reportar o no avisar que hubo ese incidente, lo vuelven a colocar y puede por alguna razón haber sufrido un daño.
por ejemplo, que aunque sea imperceptible, que empiece a perder el nitrógeno, que es el aire que le da fuerza para expulsar el polvo a los de polvo, y aunque aparentemente está en su lugar y no tiene daños físicos muy evidentes, puede haber perdido su presión y eso es un riesgo para quien lo va a operar. Parte de las obligaciones de la Comisión de Seguridad de Higiene y de la unidad interna de protección de la empresa es revisar los extintores por lo menos una vez al mes. También es importante ver que cuenten con las etiquetas de uso y tipo. Esto lo vamos a ver en el cuerpo del extintor. Ahí va a decir el extintor si es A, si es B o es C, o para qué sirve y para qué no. Ahorita lo vamos a ver en un momento más. Que estén instalados a la altura correcta. Hemos identificado lugares en los que están muy altos y entonces son difíciles de acceder y es más sencillo, digamos, retirarse que poder ocupar para lo que a lo mejor se puede manejar de manera interna. La altura máxima del extintor debe ser de 1,50 m medido del piso a la parte más alta del equipo, es decir, la manija de disparo. Deben ser visibles desde diferentes partes de la empresa, por eso recomendamos aquí que sean, dependiendo del tamaño, de las dimensiones de los almacenamientos o de las áreas, varía el tamaño de la señalética que se ocupa. Este es un estudio complementario que se recomienda hacer y nosotros lo complementamos también para que sean totalmente visibles las ubicaciones. Que estén cargados, siempre hay que ver que tengan su mantenimiento una vez al año por lo menos, y que tenga la señalización adecuada en cuanto a colores, dimensiones y visibilidad de todos los puntos que tengan acceso a ella. Ahora vamos a ver los extintores de agua, para qué nos sirven y para qué no. Los extintores de agua generalmente los vamos a encontrar pintados de blanco o son plateados. Es agua a presión, a veces es agua con un aditivo que es AFFF, por ejemplo, es un aditivo que se le pone para evitar que se siga propagando el fuego o que se vuelva a activar. Estos nos van a servir para fuegos tipo A, como madera, cartón que ya vimos, algunas textiles. No nos sirven para tipo B porque pueden hacer más grande el incendio, pueden esparcir el aceite o químicos o líquidos que se están quemando. Y no nos sirve para tipo C porque puede ocasionar un arco eléctrico y puede ocasionar una descarga eléctrica sobre las personas. Aquí vemos qué puede pasar si se ocupa sobre líquidos inflamables. Puede hacerse más grande el incendio y ocasionar lesiones graves a quien está haciendo uso del equipo. Arcos eléctricos que pueden ocasionar electrocución e incluso la muerte de quien lo está utilizando cuando ocupamos de manera inadecuada uno de agua para equipo eléctrico que esté energizado. El extintor de dióxido de carbono nos sirve sobre todo para maquinaria energizada, nos sirve para equipos de cómputo, no nos sirve para tipo A, porque a lo mejor sí apaga superficialmente una llama, pero se llegan a quedar brasas, por ejemplo, en la madera o en el cartón, y eso puede hacer que el incendio se reactive horas o días después de que aparentemente se extinguió. Sí nos va a servir para el tipo B y sí para el tipo C. Es el ideal para equipos de cómputo porque al ser un gas, apaga el incendio y no ocasiona daños en los datos. El polvo químico sí nos puede servir también, pero ya la información no se puede recuperar. Aquí se recomienda para el tipo B, aunque requiere un entrenamiento adicional porque si bien es útil en exteriores, por ejemplo, en un patio o en un estacionamiento, como es un gas se va a evaporar y es muy difícil de manejar. Sí va a servir, pero es más complicado su manejo. Preferimos mejor decir que el dióxido de carbono solo lo ocupemos para equipo eléctrico, electrónico y en interiores. El que tenemos como más común es el polvo químico tipo ABC, que es un componente que se llama fosfato monoamónico, que va sujeto a presión con un gas que se llama nitrógeno, que es un gas inerte, y este nos sirve para los tres tipos de fuego. Para el A, que son sólidos combustibles, para el B, que son líquidos inflamables y combustibles, y para los equipos eléctricos, que son el tipo C. Tenemos también el tipos de fuego para extintores para tipo D y para tipo K, pero esos no son tan comunes en la industria
incluso son extremadamente raros aquí en nuestro país. Se pueden conseguir y se pueden recomendar para actividades empresariales o industriales muy específicas, pero con estos tres tipos de extintor nos pueden servir para cualquier tipo de incendio en lo general. ¿Cuáles son las recomendaciones con los equipos? Vamos a ver que si detectamos un incendio hay que conservar la calma, pero no tanta calma que el incendio nos atrape adentro. Hay que informar sin causar alarma entre sus compañeros. Aquí vamos a seguir un procedimiento que ya está estipulado por ustedes para el alerta. El primero se llama alerta, es decir, hay una sospecha o un indicio de que hay un incendio, nos ponemos alerta y después viene la alarma en un segundo momento. Cuando se confirma que es real esa alerta, encendemos la alarma y procedemos a la evacuación al mismo tiempo que las personas que ya han tenido el entrenamiento para manejo de extintores pueden llegar a intervenir para reducir ese riesgo de que se propague más el incendio o en su caso para terminar. Hay varias causas que son comunes de incendio. Aquí vamos a revisar solo algunas. La flama abierta, por ejemplo, lo encontramos en las cocinas y vamos a ir agregando recomendaciones para cada una de ellas. La flama abierta, por ejemplo, puede llegar a generar problemas en las cocinas. Y en las cocinas es importante que no haya cosas que se puedan encender. Por ejemplo, cortinas en las cocinas, recetarios, calendarios, todo eso no debe estar presente. El sol puede ocasionar un incendio, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, vidrios rotos y se conoce como un efecto lupa. Y eso puede generar incluso en el exterior un incendio forestal y la causa más común que se presenta en los espacios abiertos. Una superficie caliente, por ejemplo, dejar inadvertidamente una estufa encendida y que alcance algún objeto de plástico y se genere un calor que ocasione el incendio. Chispas y arcos eléctricos, incluso cuando se puede observar cuando nos quitamos ropa en la noche que esa fricción, que además es una fricción, y esa chispa puede generar un incendio también si tenemos otros componentes que lo complementen como suficiente temperatura y suficiente material que se pueda quemar. Hay acción de diferentes químicos. Aquí yo me quiero detener esta parte porque si bien es algo que es periódico y es por temporada, hay muchos químicos que no conocemos y que se ocupan de manera muy responsable en la pirotecnia. ¿A qué nos referimos? A que se venden de manera, por supuesto, es irregular e ilegal vender lo que es la pirotecnia y cuetitos, eso, pero muchos químicos que no conocemos en la actualidad vienen de importación de otros países y muchos de ellos se pueden iniciar su ignición únicamente con la humedad, no necesitan calor específicamente. Por eso es importante que evitemos cualquier juego o cualquier adquisición de productos pirotécnicos. Y hay otras cosas que pueden generar también el incendio, la energía eléctrica, una sobrecarga hasta por una descarga de un rayo, y un mal manejo de líquidos inflamables, que tengamos en casa algunos líquidos acumulados, por ejemplo, que terminemos o hagamos un trabajo de carpintería o de pintura en casa y que conservemos esos materiales. Es importante que si ya no tenemos que hacer uso de esos materiales, no los conservemos en casa, los podamos tal vez regalar en un taller mecánico, porque eso siempre va a ser una fuente de riesgo en nuestra casa. En los centros de trabajo, evitar acumulación también de esos materiales o combustibles o que estén mal almacenados o que estén mal cerrados. Y en lo general, estas son las temáticas que vimos sobre la prevención y atención inicial de incendios. Y vamos a estar haciendo alguna parte práctica del manejo de extintores durante su práctica ya en sus instalaciones. Gracias por su atención.